Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Madrileños por el Fútbol. Un día más, un programa más. Y además con protagonista de excepción, de lujo, que se encuentra en Inglaterra viviendo, que es madrileño en este caso. No estamos esta vez en Madrileños por el Fútbol con un futbolista. Sí es exfutbolista, pero a día de hoy vive de ser entrenador. Es el segundo entrenador de Julen Lopetegui en el Wolverhampton y él es Juanvi Peinado. Juanvi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Encantado de saludaros y agradecido por la oportunidad de poder tener esta charla con vosotros. La verdad que, oye, ya son 4 años fuera de Madrid y el poder otra vez estar hablando con vosotros, pues para mí es una gran alegría. Bueno, agradecidos estamos nosotros, evidentemente, porque es un lujo tenerte en este programa, aquí en Madrileños por el Fútbol, un programa que hace la Real Federación de Fútbol de Madrid, que lo hacemos en RFFM Play y que, por supuesto, invitamos a todo el mundo a que pueda disfrutar de conocer a nuestros madrileños por el fútbol. En este programa, en este espacio, lo que tratamos de hacer es conocer un poquito más en profundidad a todos aquellos que estáis fuera de la Comunidad de Madrid, ya sea en España o en el resto del mundo. Tú te encuentras en Inglaterra, enseguida hablaremos de esta etapa que estás viviendo allí en el Wolverhampton, pero antes vamos desde el origen, desde el inicio. ¿Dónde nace Juan B. Peinado? Pues yo soy madrileño, yo nazco en Madrid en el 73, así que ahora en junio, si Dios quiere, haré 50 añitos, el primer cuarto de vida, como digo yo, ojalá. Y bueno, pues hace 50 años que empezó todo esto y aquí y ahora mismo, pues nada, aquí andamos en Inglaterra después de dar muchas vueltas y disfrutado mucho del balón, que al final a nivel profesional es lo que más me ha gustado desde siempre, desde que nací, desde pequeñito y a lo que tengo ahora mismo la suerte de poder dedicarme profesionalmente. Naces en Madrid, Madrid. Tú eres madrileño, de cepa. Eso es, madrileño, en la calle O'Donnell, en el Sanatorio de la Hombre. Madre, o sea que el centro. ¿Y La dónde verdad que, estudias? ¿En qué colegio? ¿Dónde te crías? ¿Dónde vives tu infancia? pues mira, yo vivo en el barrio de Aluche toda mi vida hasta que después de 20 y tantos años mis padres y yo me caso y mis padres se van a vivir a Villaviciosa de Adón, pero yo vivo en el barrio de Aluche y bueno, estudio en el Colegio Amadeo Vives, tengo muy buenos recuerdos. Luego el bachillerato sí que lo hago en Pozuelo, en el Liceo Sorolla, donde también tengo la fortuna de conocer a muchos muy buenos amigos y tener muy buenos profesores de los que aprendí muchísimas cosas y bueno, pues toda mi vida he estado en Madrid, tanto además a nivel profesional como jugador solamente durante 6 meses que jugué en el Mensajero, en La Palma. El resto de mi carrera la he realizado en Madrid, como entrenador también, salvo los últimos 4 años bueno, que he estado en Sevilla y este año en Wolverhampton, y también después de salir del Real Madrid, que estuve 2 años entrenando al Villarreal. Pues han sido las dos únicas etapas en mi vida donde yo he trabajado fuera de Madrid en el tema del fútbol. Pero tú, como bien dices, empiezas jugando al fútbol. Tú fuiste portero, ¿no? Tú jugaste al fútbol, de portero. Yo no jugué al fútbol, yo fui portero. Además, quise ser portero desde el principio, desde que tengo uso de razón. Siempre me llamó muchísimo la atención. Mi padre ha sido seguidor del Athletic Bilbao toda su vida y bueno, Iríbar era para él una persona muy importante y yo desde siempre pues quería ser como Iríbar y desde muy pequeñito, desde que tuve uso de razón. Luego después tuve Izarreta, Arconada y bueno, pero al final siempre he sido portero, siempre he querido ser portero y la verdad que hasta que me retiré, que bueno, sí es verdad que no me retiré muy mayor, pues me retiré justo cuando cumplí los 30 años porque pensé que era el momento, pues la verdad que he disfrutado muchísimo debajo de una portería y la verdad que esos ratos que yo he pasado en ese área y debajo de esos tres palos, la verdad que me han hecho a nivel profesional desde siempre inmensamente feliz. O sea, disfruté mucho y la verdad que a veces miro para atrás y lo echo de menos. Yo desde siempre lo he dicho que si tuviese la oportunidad de volver a nacer, me gustaría volver a ser portero. ¿Y eres del Athletic de Bilbao por aquello de Iríbar o no? Sí, de pequeñito he sido del Athletic Bilbao, mi equipo del corazón siempre ha sido del Athletic. Luego sí es verdad que cuando ya te empiezas a dedicar a nivel profesional al fútbol, pues ese cariño lo dejas a un lado, porque ya, evidentemente, ya entran en juego otros sentimientos y otros condicionantes.
pero sí, el equipo de mi corazón de pequeñito siempre ha sido el Atleti, la verdad que sí. Y además tuve la fortuna, mi padre se tiró 30 o 40 años esperando ver ganar una Liga Atleti Bilbao y yo con 9 o 10 añitos, en el 82-83, y viví las dos ligas, el doblete, o sea que bueno, que sí. Qué buena etapa, qué buena época del Athletic de Bilbao. Un equipo, evidentemente, con mucha solidez, sobre todo además con una idiosincrasia. A mí me parece que está muy bien. Cada uno tiene su ideología en este sentido y me parece que jugar con todos los equipos nacionales, jugadores nacidos en el País Vasco, a mí me parece extraordinario, ¿no? Creo que es una manera de fomentar su cantera, lo suyo y que es muy bonito, además, una muy buena filosofía, sí, señor. Te preguntaba, Juanmi, bueno, fuiste portero, dices que no jugaste al fútbol, fuiste portero, para mí fuiste futbolista y portero. En esa etapa de portero, ¿qué recuerdas? ¿Cuál es tu mejor recuerdo de estar bajo los palos y de ser portero? Muchos. La verdad que tengo... Ya van pasando los años y vas perdiendo el recuerdo de los partidos, pero sí que hay momentos en los que te echas la vista atrás y la verdad que he pasado muy buenos momentos. Pero me acuerdo de partidos de crío, de alevín, partidos especiales. La primera prueba que yo hago para firmar con el Carabanchel, con Juan Navarro, también, o sea, me acuerdo de muchísimos detalles, muchísimos partidos con el Carabanchel, la verdad que bueno, que fue el primer equipo mío con el que yo debuto en tercera división y donde yo me hago mayor siendo futbolista. Pues yo toda mi infancia la paso en el equipo que funda mi padre con los vecinos de Aluche, la Unión Deportiva San Bruno, que luego ya posteriormente se fusionó con los Llévenes San Bruno, de ahí el nombre. Y ahí es donde yo empiezo a jugar hasta que soy juvenil y me voy al Carabanchel, y en el Carabanchel pues paso mi etapa de juvenil, debuto en tercera división con 16 años y bueno, juego en tercera división y que eso es un equipo para mí muy importante. Y de ahí, hombre, y tan importante, Juanmi, el que no juega en la Mina no es jugador de fútbol, ¿eh? O sea... La Mina es un campo con un encanto especial. Ahora está reformado y bueno, la verdad que está muy bien y yo cada vez que voy allí, pues la verdad que es un campo especial, pero el antiguo campo de la Mina de tierra, con las gradas que tenía, con la caseta detrás del utillero, bueno, pues un sitio con el túnel de vestuarios con el que accedías al campo, la verdad que era un campo especial. Y bueno, yo he tenido la fortuna de entre otros muchísimos equipos, a los que estoy muy agradecido obviamente y de los que guardo mucho cariño, pero de haber sido el portero del Carabanchel muchos años y eso es algo que recuerdo con mucho orgullo. Y seguro que en la Mina y en Carabanchel también lo recuerdan y seguro que van a ver esta entrevista y se van a alegrar de ver a Juanmi Peinado, uno de sus grandes porteros y sus leyendas como futbolista en ese equipo. Del Carabanchel, ¿dónde pasas? ¿Te vas a otro equipo madrileño? ¿Sigues jugando en Madrid? ¿Sigues jugando fuera? ¿Qué es lo que haces? Sí, del Carabanchel firmo por el Getafe y conseguimos en Segunda División B y conseguimos el primer ascenso del Getafe a Segunda División con Luis Sánchez Duque de entrenador. Tenemos un equipo precioso. Además quedamos segundos en la liga detrás del Salamanca de Juan Malillo y ascendimos los dos en un playoff muy bonito contra el Alavés, el Figueras y no recuerdo, y el Recreativo de... No te puedo ayudar. El Recre. Y logramos ascender a Segunda División y al año siguiente yo no continúo porque bueno, yo tenía 20 años y yo quería jugar, jugaba poco, un chaval joven y bueno, pues jugaba Pedro Caballero, que era un portero extraordinario, y yo la ilusión que tenía era la de jugar y pensé en ese momento que bueno, que si podía jugar en Segunda División en ese año, pues que si seguía jugando en Segunda B, pues podría volver a tener esa oportunidad, que luego no tuve. Luego al final, por unas cosas o otras, no se dio. Pero bueno, el caso es que en aquel momento decidí eso y bueno, pues me fui a Fuenlabrada, donde también estuve 4 años fantásticos, donde hicimos un equipo recién ascendido y fuimos capaces de mantenernos y de incluso estar a un partido de ser campeones y de jugar el primer premio de ascenso a Segunda A, que luego al final pues perdimos en Gijón y no pudimos hacerlo. Y bueno, fueron 4 años muy bonitos y luego vinieron más. Luego vino Móstoles en Segunda B, en fin, Moscardó, después de estar en La Palma y finalmente volver a Móstoles, donde ya puse punto final con 30 años y cambié el campo por el banquillo. De cualquier manera, fíjate, juegas en el Moscardó también, el rival histórico del Carabanchel, que casi acabas tu carrera ahí en el Mosca. Y hombre, Getafe, Fuenlabrada,
Son recuerdos muy bonitos, muy épicos y sobre todo también equipos históricos de la Comunidad de Madrid que seguro que aportaron mucho a ti. ¿Mantienes relación con gente de aquel Carabanchel, aquel Fuenlabrada, aquel Getafe? ¿Mantienes el hilo o conducto con alguien? Sí, sí que mantengo relación. Sí que hablo de vez en cuando con, bueno, de Carabanchel, el presidente era José Sainero, que en paz descanse, que falleció hace poco. Pero bueno, con Joaquín Salmerón, que fue mi entrenador, fue un entrenador muy importante para mí. Yo en Carabanchel tuve tres entrenadores muy importantes. Uno fue Juan Navarro, que yo le quiero muchísimo y que fue el que me fichó y con el que jugué en tercera división, subiendo desde juvenil. Fue Antonio Iriondo, que bueno, paradójicamente fue el entrenador que me hizo debutar en tercera división con 16 años, y con él he tenido la fortuna de ser jugador y de luego trabajar con él como ayudante suyo en el Majadahonda. Y Joaquín Salmerón, con el que yo creo que hice donde yo me desarrollé como portero y donde yo realmente creo que bueno, pues puse las bases para lo que luego conseguí. La confianza que él me dio y lo gusto que trabajé con él, pues fueron entrenadores muy importantes. Pero también en Fuenlabrada sigo teniendo contacto con excompañeros, en Getafe más con excompañeros, pero sí, sigo teniendo contacto con gente del fútbol. Al final es lo más bonito, los amigos que haces, la gente que conoces, que son amistades y con las que compartes vivencias que son para toda la vida. Fíjate qué interesante, que además luego te voy a preguntar, por entrenadores que te hayan marcado, entrenadores que evidentemente hayan querido o hayan sido un poco tus referentes de cara a lo que a día de hoy eres tú, Juanvi, un magnífico entrenador. Pero bueno, luego entramos en profundidad con ese tema porque quiero acabar la etapa de futbolista. ¿Cuándo te decides retirarte? ¿Cuándo cuelgas las botas? ¿Y tenías muy claro ya que querías ser entrenador nada más retirarte? ¿O ya venías barruntando hace tiempo? ¿O fue después? ¿Cómo fue esto? No, yo la verdad que desde que siempre he jugado, siempre he tenido mucha inquietud por el juego y siempre me ha gustado mucho el entender el por qué pasaban las cosas, bueno, el tema del proceso de entrenamiento. Desde que tenía 22, 23 años siempre he tratado de tener la visión del juego como entrenador, dentro de lo difícil que es, porque cuando eres jugador eres muy egoísta, solo piensas en ti. Y creo que también que es lo que toca. Pero bueno, pero siempre me ha gustado tener esa visión y esa inquietud. Y según iban avanzando los años, y bueno, yo como todos, pues todos tenemos nuestros sueños y nuestra ilusión, y mi ilusión era haber sido profesional. Pero bueno, yo jugué en Segunda División B, no me quedé en ese ascenso a Segunda con el Getafe, y muchas veces parecía que tenía la oportunidad pero al final nunca se dio, por unas cosas o por otras. Y bueno, pues según iba avanzando mi carrera y veía que yo no iba a ser capaz de lograr ese sueño de ser futbolista profesional en primera o segunda división, pues bueno, pues empecé a tener mucha más inquietud por el tema de entrenar. Y cuando yo tenía 29 años, cuando estaba en el Club Deportivo Móstoles en tercera división, Antonio Pérez, que ahora está trabajando en el antiguo Móstoles, Club de Fútbol, sabiendo que yo tenía esa inquietud, tuvo una vacante porque el del cadete de primer año por motivos personales no podía seguir con el equipo y me lo propuso. Podía hacerlo, podía compatibilizar los horarios de entrenamiento con los de míos de jugador, con los de los chicos, y bueno, pues ahí y acepté. Y bueno, pues fue una experiencia gratificante, ¿no? Lo siguiente, o sea, disfruté una barbaridad. Ese año con los chicos aprendí un montón de ellos y yo como entrenador me lo pasé genial. Y bueno, pues ahí se despertó esa inquietud y fue la excusa perfecta para decir, bueno, yo creo que es el momento de cambiar la portería por el banquillo y bueno, pues a partir ya ese año colgué los guantes y continué en el club como entrenador del equipo cadete de segundo año y bueno, pues hace 21 temporadas pues ahí se inició ese periplo. Pero empiezas como entrenador de porteros, ¿no? Puede ser, he leído por ahí, ¿no? No tengo muy claro. Eso confírmalo tú, porque evidentemente tú sabes mejor que tu trayectoria. Es cierto que en la primera etapa que yo estoy en el Móstoles, en Segunda División B, con Andrés Rosado de entrenador, nuestro preparador físico, José Arévalo, era el entrenador del infantil y me pide que le eche una mano con el tema de los porteros. Y bueno, pues ahí empiezo a entrenar a los chavalines, empiezo a entrenar a los porteros, que es una cosa que he hecho también en otros equipos. Por ejemplo, cuando estuve en la Escuela del Tribal como entrenador del juvenil, también entrenaba a los porteros y luego cuando firmé en el Leganés, que cuando estaban en segunda
mi primera incorporación al club es como ayudante de Quique Estebaranz entrenando a los porteros. Y sí lo he hecho, porque la verdad que yo al haber sido portero, pues el entrenamiento del portero es una cosa que me apasiona. Pero desde siempre, siempre he tenido la inquietud de que yo lo que quería era ser entrenador principal. Apasionándome y gustándome mucho el tema del entrenamiento de portero y siempre con mis entrenadores de porteros o ahora con los compañeros que yo he tenido en otros, en el Majadahonda cuando he estado de ayudante, en el Sevilla, ahora en los Wolves, siempre he tenido mucha inquietud por hablar con ellos y por acercarme a lo que hacen con los porteros. Pero siempre he tenido claro que mi deseo era ser primer entrenador y aunque empecé haciéndolo y también lo pasé muy bien, pues fue el comienzo. En cuanto ya pude, sí que tenía claro que quería ser entrenador principal. ¿Y estos inicios de entrenador principal se dan directamente en el Real Madrid o antes en el Móstoles, Tribal o Leganés ya ejerces algo de entrenador de primer entrenador? Sí, no, siempre de primer entrenador. Siempre primer entrenador. Los dos, yo antes de ingresar en el Real Madrid, pues estoy 2 años en el cadete del Móstoles, luego estoy en el juvenil A del Tribal, porque es un año que recuerdo con un cariño tremendo, un club estupendo. Pues mira, porque lo más gratificante fue, nosotros era un equipo que había bajado de la antigua preferente autonómica a la preferente juvenil, y era un grupo de chicos que el primer día que yo fui a verlos perdieron contra el Leganés 2-7 o 2-8. Pero me gustó mucho la energía que tenían y bueno, y el potencial que veía en muchos jugadores en ayudarles a mejorar. Y recuerdo que el coordinador me preguntó, bueno, después de esto, ¿sigues queriendo coger el equipo? Digo, sí, yo quiero empezar. Y el primer día de entrenamiento me recuerdo que se presentaron 10 chavales a entrenar, de los 18, 19 que yo esperaba, y con el paso de los días y con el paso del año, la evolución que tuvo aquel grupo de chicos, el último día de entrenamiento éramos los 25 y no falló ninguno. Y aquel año para mí, aparte de lo que es el Tribal, lo bien organizado que está, la gente que había y demás, el recuerdo más grande y más bonito que yo me llevo es pues aquel compromiso, aquella ilusión de aquellos chicos por ir todos los días a entrenar, de cómo empezamos a cómo terminamos todos y las vivencias que tuvimos. Y bueno, pues es uno de los años que yo recuerdo con más cariño de mi etapa como entrenador. Caray, y ahí sigo mi periplo, me voy al Leganés y ingreso como entrenador de porteros con Quique, y al año siguiente como primer entrenador en el filial, y al año siguiente yo es cuando me llama Michel para entrar en el Real Madrid. Bueno, un Real Madrid que además, bueno, imagino que te cambia un poco la perspectiva quizá, ¿no? La manera de trabajar allí, cómo son de exigentes, me imagino todo. ¿Es Michel quien te llama directamente? ¿Te llama para llevarte allí al Real Madrid? Sí, es Michel. Yo tenía su segundo entrenador en aquel momento era Julián Calero, el actual entrenador del Burgos, y Juli y yo habíamos coincidido en Fuenlabrada como compañeros. Luego después nuestras vidas se separan y luego volvimos a coincidir cuando los dos empezamos a entrenar. Él está entrenando en el juvenil B del Parla y yo estoy entrenando al cadete del Móstoles, y ahí volvemos a empezar a tener contacto y hacemos los cursos de entrenador juntos. Y la verdad que nos alimentamos el uno del otro muchísimo. Y yo siempre digo que los dos comimos de la misma simiente. Y él es segundo entrenador de Michel y bueno, cuando Michel es el director de la cantera y entrenador del Castilla y Real Madrid, él también firma, y cuando se produce una vacante en el cadete de primer año, porque el entrenador del cadete se va a México porque va a empezar a trabajar con las escuelas de allí, pues bueno, pues surge quién puede ser, y bueno, pues sale mi nombre y a Michel le parece bien y bueno, pues me llama. Y entonces a partir de ahí, pues empiezo ese periplo en el Madrid, en el que estoy 3 años también muy intensos y muy bonitos. ¿Y cómo es esos 3 años? ¿Cómo es el Real Madrid por dentro? ¿Cómo se trabaja en el Real Madrid? Yo creo que todo el mundo nos hacemos una idea, ¿no? De cuando vemos al Real Madrid, que evidentemente estamos hablando de uno de los mejores clubes del fútbol mundial en toda la historia. Y que pensamos, bueno, habrá una exigencia máxima, seguro que el día a día pues es muy competitivo, pero nadie mejor que la gente de dentro para contarnos
lo que se pueda, evidentemente, contar siempre, pero ¿cómo es el Real Madrid por dentro? ¿Cómo son las entrañas del Real Madrid realmente? Bueno, la verdad es trabajar en Valdebebas y trabajar en el Real Madrid, pues es como trabajar en Disneylandia. O sea, es por los medios que tienes, por las instalaciones que tienes, por los recursos que tienes a tu disposición, tanto para desarrollar tu trabajo como entrenador, o también los jugadores. Tienes la oportunidad y la suerte de trabajar con los mejores, son jugadores escogidos. Pues hace que sea un trabajo extraordinario y muy, muy, muy gratificante. Yo recuerdo el primer día que fui a Valdebebas que me perdí para llegar al despacho de Mitchell, no supe salir para encontrar el coche y por la tarde de entrenar me pasó lo mismo. Para que os hagáis una idea de la dimensión que tiene. Ahí Valdebebas ha cambiado mucho porque es más mayor, más grande. Estamos hablando de hace 15, 16 años. 13 años tiene mi hija, que nació cuando yo dejé el Real Madrid, pues 3 años antes. O sea, mi hija mayor, 16 años. Y ha crecido una barbaridad. Entonces, pertenecer al Real Madrid es como estar en el árbol más grande, más bonito, en la copa de ese árbol, en el árbol más grande y más bonito que te puedas imaginar, que tiene unas vistas fantásticas, pero también obviamente, pues obviamente cuando ese árbol se mueve, pues se mueve más que ninguno. Y pues es un gran club, pues sujeto también a muchos cambios, a muchas situaciones alrededor del primer equipo que afectan a todas las estructuras y bueno, pues evidentemente pues tiene la complejidad que tiene el trabajar en uno de los, no me atrevo a decir el mejor club del mundo, pero uno de los mejores clubes del mundo. No creo que haya algo más grande que trabajar en un club de esa dimensión. Y bueno, y el día a día pues al final, pues bueno, pues yo tuve la grandísima suerte de trabajar con profesionales extraordinarios. Yo trabajé muy feliz bajo la dirección de Mitchell en la cantera y Juan Carlos Mandía, que era su segundo entrenador, con los compañeros entrenadores con los que coincidí, con los que compartí muchísimas cosas y con la gente que queda allí en la que había en oficinas, como Alberto Mourinho, que todavía continúa. Yo creo que será de los pocos que continuará algún delegado porque cambia mucha gente. Pero lo más gratificante y lo mejor, evidentemente, son los jugadores, los niños con los que yo tuve la suerte de trabajar y a los que al paso con el cabo de los años, pues te los has encontrado en un campo de fútbol profesional viendo cómo han cumplido sus sueños. Bien en el Real Madrid. ¿Con quién has coincidido? ¿Quién estaba ahí? ¿Qué jugadores te acuerdas ahora mismo? Pues mira, yo de mi primer cadete, el que yo cojo, pues Fernando Pacheco, que es el actual portero del Español, Dani Carvajal, que bueno, que ya sabemos quién es, Alex Fernández, en fin, muchos jugadores y luego de equipos pues, de años siguientes, pues Marcos Alonso, Pablo Sarabia, que ahora tengo la suerte de volver a trabajar con él aquí en los Wolves, Lucas Vázquez, Rubén Sobrino, Fran Sol. Y aparte los jugadores que me quedo, que no llegaron a la élite, pero que con algunos de ellos he vuelto a trabajar en otros equipos, y pues, con Miguel Altares, que ahora está por ahí, me parece que está en Australia, con Sergio Parla, que yo le quiero como un hijo, que tuve la suerte de trabajar con él otra vez en Alcobendas y en Móstoles. En fin, un elenco de muchísimos jugadores, que al final, pues eso, ya te digo que lo más bonito y lo más gratificante es ver en qué hombres se han convertido, ¿no? Y bueno, muchos desgraciadamente no han podido cumplir ese sueño de ser futbolista profesional, pero otros muchos sí, y otros muchos han llegado hasta el final, que es ser jugadores, incluso leyendas del Real Madrid, como es el caso de Dani o de Lucas Vázquez, por ejemplo. Y eso es lo más bonito y lo más gratificante para mí. Sin duda, es me imagino que un recuerdo tan maravilloso y tan bonito que al final eso perdura, evidentemente, y también para ellos, para esos futbolistas que han tenido a Juanvi como entrenador. Acabas tu etapa en el Real Madrid, 3 años allí, y te marchas directamente a otra cantera que cuida muchísimo a sus futbolistas, que quiere muchísimo al fútbol base, y que de hecho por eso tiene tan buenos resultados como tiene a día de hoy, como es el Villarreal, esa ciudad deportiva de Miralcamp, donde tanto trabaja Fernando Roig en Eiroles, donde evidentemente trabajaba tantísimo José Manuel Llaneza y era un enamorado de la cantera del Villarreal. ¿Qué recuerdo tienes allí en Miralcamp, Juanvi? Sí, pues la verdad que también 2 años preciosos. Es la primera experiencia que yo tengo como entrenador saliendo de Madrid. Además coincide el nacimiento de mi hija pequeña o sea, de mi hija mayor, de Patricia, y nos vamos allí.
mi mujer, yo y ella, y bueno, a nivel familiar pues fueron 2 años extraordinarios. Y luego profesionalmente pues también. Villarreal es el primer club en el que yo tengo la sensación de que la cantera para ellos no es un gasto, sino que es una inversión. Y realmente están muy preocupados por intentar alimentar desde la base procesos de desarrollo del jugador, e incluso se empezaba ya a esbozar, que luego se desarrolló posteriormente con Raúl Herrera, Sergio Navarro, procesos de formación importantes para los entrenadores. Ellos querían desde el principio un modelo de jugador y un modelo de entrenador, un modelo de escuela, con el cual crecer para tener el objetivo en los años venideros de que su plantilla del primer equipo estuviese mayoritariamente formada por jugadores de la casa, formados en Villarreal. Y bueno, pues la verdad que es en ese sentido Fernando Roche liderando ese proyecto con todas esas personas que tú has nombrado, con José Manuel Llaneza, que en paz descanse, con Fernando Roche Neveroles Jr., más otra figura muy importante que estaba allí, que es Antonio Cordón, actual director deportivo del Betis hasta hace poquito, que fue la persona que a mí me llevó a Villarreal, pues hacen que pusieran las bases de ese proceso, de ese proyecto y de lo que hoy en día es Villarreal, que es una de las mejores canteras de España sin lugar a dudas. Fíjate que Antonio Cordón es uno de los referentes en la dirección deportiva. Todo el mundo habla de Monchi. Evidentemente el trabajo de Monchi no es innegable, pero es muy paralelo el trabajo de Monchi y el de Antonio Cordón, porque ellos crean un poco la nueva línea de trabajo de los directores deportivos, que es tener muchos scouts, muchos visionarios, ¿no?, de fútbol, y una red amplia por todo el planeta, se podría decir. Y eso hace que confiar en este tipo de personas y con un buen equipo de trabajo acabe haciendo esto, ¿no? Crear una red importante dentro de todo el fútbol internacional. O sea, es Cordón quien te ficha a ti. Sí, es Antonio el que viene, porque es el que viene a hablar conmigo para que me vaya a Villarreal. Pues yo cuando salgo del Real Madrid, pues es el año aquel en el que se produce el cambio de presidente de Ramón Calderón entre Ramón Calderón y Ramón Martínez. Y bueno, el cambio de dirección deportiva en cantera hace que todos los compañeros que estábamos antes pues salgamos, porque entra una persona nueva que decide apostar por otra gente a la que conocía, y entonces fue muy tarde y yo me quedé sin entrenar. No empecé, pero a los 2 meses me llamó el Alcobendas Sport y empecé, y estaba entrenando al Alcobendas Sport en tercera división, y fue cuando vino Antonio Cordón a hablar conmigo y a proponerme el proyecto de escoger el Juvenil División de Honor, que yo en principio pues era un poco reacio a irme porque ya estaba entrenando y bueno, no quería dejar en la estacada al club, pero bueno, al final Jesús Rey, que era el presidente del Alcobendas, pues me convenció de que era una oportunidad muy buena para mí, y bueno, pues al final pues me marché y estuve allí en Villarreal. ¿Era la primera vez que salías de la Comunidad de Madrid? ¿La primera vez que te ibas de casa? No, como jugador tuve un periplo de 6 meses en el Mensajero, cuando yo salgo del Club Deportivo Móstoles, y estuve 6 meses allí en La Palma jugando hasta diciembre, y luego esta es la primera que como entrenador es la primera, y bueno, es la segunda en mi vida profesional en el fútbol en la que salgo de Madrid. Sí. Y dime una cosa, Juanvi, ¿quién aporta más a quién? Es decir, en este tipo de casos, cuando estás en una cantera del Real Madrid, te vas a otra cantera como el Villarreal, ¿te aporta más los clubes y su forma distinta de trabajar, su idiosincrasia diferente a la hora de manejar la cantera, y esas dinámicas quizá diferentes de estructurar una cantera? ¿O aporta más en este caso el técnico, en este caso tú, Juanvi Peinado, al Real Madrid con tu filosofía de trabajo, y al Villarreal intentando impregnar esa filosofía de Juanvi? ¿O es al revés? ¿Tienes que adaptar tú a la filosofía del club? Yo creo que yo creo que tiene que haber para mí el ideal de ese tipo de procesos es que tiene que haber un sentido reversible. Exactamente, tengo una retroalimentación entre el club y tú. Yo creo que evidentemente tanto en el Real Madrid como en el Villarreal, los entrenadores que yo siempre he ido a todos los sitios donde he ido siempre con la mente muy abierta, en el sentido de ver qué hay y tratar de absorber la forma de trabajar y la cultura que tiene ese club. Para mí todas las formas de trabajar y todos los métodos son válidos. Yo siempre digo que en fútbol el único límite que hay es el reglamento. Lo demás, todo es posible, porque al final esto es un juego tan abierto que cualquier cosa que tú propongas que esté razonada tiene sentido, y es verdad.
Entonces, bueno, pues a partir de ahí, yo en todos los sitios donde he ido nuevo, siempre he intentado absorber todo lo que he podido de la estructura, de la gente que hay, de mis compañeros, de la dirección deportiva, y a partir de ahí creo que lo bonito es que esas estructuras tengan la suficiente libertad como para dejar que cada uno se exprese y se desarrolle y que cuente la historia a su manera. Porque al final si hay una serie de cosas que uno quiere que se trabaje en sus jugadores, pero las diferentes formas de contarlas hacen que, bueno, que yo creo que el jugador, que al final es el centro de todo, lo más importante, sobre todo en el trabajo de cantera, lo único importante que hay es el desarrollo del jugador, pues es que todos los que interactuamos con él seamos capaces de aportarle cosas y de hacerle cada vez más completo y de ayudarle a crecer. Acompañarle en ese crecimiento, en ese fascinante viaje. Y bueno, pues cuando un proceso es abierto bueno, y tú, evidentemente, esas cosas que se quieren trabajar, esos principios de funcionamiento, los absorbes y tienes una manera personal, ni mejor ni peor, que es la tuya, de transmitirlo, pues yo creo que eso al final hace que ese proceso sea mucho más rico y muchísimo más completo. Porque al final, si es un proceso muy dirigido, tienes que hacer esto y esto, y tú te limitas a hacer esto y esto y esto y esto, yo creo que se pierde una parte importante del aspecto creativo que cada persona tenemos. Cada individuo somos diferentes y cada uno tenemos una forma de expresarnos. Bueno, pues eso se pierde. Yo creo que tiene que ser un proceso donde todos tenemos que tener claro cuál es la foto final, pero hay muchos caminos para poder llegar a esa foto final. Y esos caminos, pues yo creo que lo da el toque personal de cada uno, ¿no? Entonces, y antes de volver a Madrid y de retomar el Alcobendas, ya coges otra vez el Rayo Vallecano y el Rayo Majadahonda, pero antes de ahí, en Villarreal, ¿coincides con algún futbolista que luego conocemos a día de hoy en esa cantera? En esa cantera 2010, 2011 creo que es, o 2009-2010. Sí, eso es, 2009, sí, exactamente. En esa época fue. Sí, hay muchos jugadores del primer equipo, del primer año no fue una jornada de la que llegaran jugadores al fútbol profesional. Yo creo que Fran García, que era un lateral izquierdo que yo tenía, que jugaba con el Villarreal C, que ahora mismo está en el Burgos, pero el resto... Estuvo aquí en el Fuenlabrada, además, también. Estuvo jugando en el Fuenlabrada, correcto. Sí, sí. En el Fuenla, eso es. Pero de aquella jornada, desgraciadamente, la gran mayoría pues se han jugado en segunda B y demás. Pero del segundo año que fuimos otros campeones de Liga y bueno, fue la primera vez que el Villarreal pasó a la primera ronda de Copa del Rey y demás, pues sí que hay muchos jugadores que han llegado a fútbol profesional. El más significativo es Gerard Moreno. Gerard que era un chico que era diferente. Y bueno, pues yo tuve la gran suerte de poder coincidir con él, pero también Adrián Ortolá, que ha jugado a nivel profesional en muchísimos equipos, Juan Cámara. Con Ander Cantero esa temporada, porque luego coincides con el Rayo Majadahonda, con Ander Cantero de portero, y estaba en la cantera Villarreal. Con Ander no coincido, Ander llega después. Y luego tengo la suerte de trabajar con él en Majadahonda, portero extraordinario, un chaval fantástico. Bueno, ahora hablamos de Majadahonda porque además tenemos una sorpresa preparada para ti de Radio Majadahonda, pero antes tu paso evidentemente por el Rayo Vallecano, donde, bueno, pues vuelves a Madrid. No sé si tienes esa espinita clavada con el Alcobendas y retomas Alcobendas, o Alcobendas es simplemente previo al Villarreal. No, yo estoy en Alcobendas antes de irme a Villarreal, me voy a Villarreal y cuando vuelvo de Villarreal, que estoy 2 años allí, entonces ficho por el Alcobendas Sport. Había estado Alfredo Santalena, que hizo una temporada impresionante, hizo el equipo campeón y perdió el ascenso en aquel famoso partido con la Arandina, que fue una pena. Y él lo firma el Atlético de Madrid, entonces yo estoy en el equipo 2 años. 2 años en tercera división. Y de ahí ya te vas al Rayo Vallecano. Y quizá esta etapa en el Rayo Vallecano, ya como primer entrenador del Rayo Vallecano B, del filial, dando ese salto en tercera federación, haciendo buenas temporadas y sobre todo manteniendo una dinámica de un equipo que no atraviesa por su mejor momento tampoco en el primer equipo. Quizá ahí es donde más te curtes como técnico realmente experimentado. Sí, bueno, el Rayo es el Rayito. Mi Rayito es un equipo. Igual que hablamos antes de Athletic Bilbao, de un equipo de niño, el Rayito es... Sevilla también, pues en Sevilla también han sido 4 años increíbles. Pero el Rayo es un equipo diferente para mí. Porque además yo me siento muy afortunado de haber estado en el Rayo Vallecano 4 años.
conocer Vallecas, trabajar en el Rayo, conocer a la gente que está en el club, a la afición que tienen, el barrio, el ambiente del estadio, el cariño con que la gente va a ver a los partidos de la cantera en cualquier categoría. Eso es impagable. La verdad que el Rayito es un equipo para mí muy, muy, muy especial. Que ojalá en algún momento yo pueda tener otra vez la oportunidad de llevar esa franja, porque ese es un sitio extraordinario. Y sí es verdad que es un sitio también, como entrenador, también importante, especial, porque es el primer equipo en el que yo entreno como primer entrenador en Segunda División B, que fue mi primera etapa en el filial. Yo entro en el Juvenil B también por una vacante que se produce, porque el entrenador era Antonio Díaz Carlavilla, que es el actual segundo entrenador de Quique, y Antonio se va con Quique al extranjero, no recuerdo exactamente dónde, y entonces yo entro a coger ese grupo de chavales y estoy 2 años en el Juvenil B y al final del segundo año pues cojo los últimos 10 partidos, el equipo en Segunda B, un tramo apasionante donde no logramos un equipo que jugaba muy bien, que estaba tremendamente bien trabajado con Mariano, con Mariano Madrid, pero que tenía una mala suerte terrible. Y bueno, pues llegó a era una situación difícil y nosotros tuvimos la suerte de que todo ese buen trabajo que hizo Mariano al final pues salió en esos últimos 10 partidos. Ayudamos a los chicos en lo que pudimos y bueno, pues esos últimos 10 partidos los chavales compitieron de una manera extraordinaria y nos faltó nada, nos faltó un partido para lograr la salvación. Y bueno, al año siguiente estoy en el Juvenil A bueno, quedamos segundos por delante del Real Madrid, a un punto por detrás del Atlético de Madrid, hacemos una copa bonita y al año siguiente cojo el filial ya desde el principio en tercera división, en tercera ref, y bueno, también es un año también muy, muy, muy bonito. Pero sí es verdad que esos 4 años en el Rayo Vallecano para mí son inolvidables y yo la verdad que me siento tremendamente afortunado por haber llevado la franjita en el pecho. ¿A quién conoces allí? ¿A quién formas? ¿Con quién estás? ¿Con qué jugadores de este Rayito Vallecano que tanto cariño tienes? Pues mira, Johnny Montiel es un niño al que le tengo mucho cariño, yo tengo mucha fe, que está ahora mismo en el Levante, que creo que si tiene suerte y las cosas van por el buen camino, yo creo que puede lograr el sueño suyo de jugar en Primera División. Y pues un chico muy interesante, Fran Beltrán. Fran es un chico que yo subo de primer año de juvenil, ya cuando era cadete ya lo quería subir al Juvenil A, pero juega conmigo siendo juvenil de primer año y es un encanto, es un jugador extraordinario con un recorrido tremendo y que yo creo que va a hacer cosas muy importantes en su carrera. Pablo Clavería, que está ahora en el Lugo, mi capitán, es un pedazo de jugador. Quique, que está ahora mismo ¿dónde está Quique? Estaba en el Elche y en el Elche Valladolid, que también es otro jugador con un talento fantástico. Varios jugadores de aquella época que ahora mismo son profesionales y que lo mismo, que te los encuentras en los campos de primera y es una alegría grande el poder darles un abrazo y ver cómo están cumpliendo sus sueños. Qué buenos recuerdos y qué buena etapa en ese Rayo Vallecano, sin duda, de Juan Pipinado. Yo estoy seguro que algún día vas a acabar otra vez con la franja porque estáis predestinados, me parece a mí. Antes de irnos al Rayo Majadahonda, porque prácticamente vas de rayito a rayito, y además el Rayo lo vamos a analizar con tranquilidad y con mucho cariño también, pasas una etapa también en el Móstoles, porque sales del Rayo Vallecano y te vas al Móstoles URJC. Eso es, y yo, bueno, en el Rayo era... En la última etapa éramos profesionales, entrábamos por la mañana y bueno, pues hay un momento donde bueno, hay una posibilidad de ir al primer equipo con Michel y demás y dar el salto, pero bueno, también es un momento en el negocio familiar donde yo considero que tenía que un poco estar más cerca de mi padre porque era una etapa de cambios allí y demás y consideré que tenía que tomar esa decisión y bueno, pues por ese motivo al final decido con mucho pesar dejar el Rayo y bueno, y en ese impasse donde yo dejo el Rayo Vallecano y bueno, voy a otra vez poner mi foco en el negocio familiar, bueno, pues surge la oportunidad, la llamada del Club Deportivo Móstoles, de Paco Gallardo y de Alfredo González y bueno, pues voy allí a entrenar en un proyecto que era muy ilusionante, muy bonito,
bueno, que la verdad que teníamos todos muchísima ilusión en que saliera bien, pero bueno, unas veces en fútbol se gana, otras veces no se gana, y bueno, pues desgraciadamente lo que todos pensamos que podía ser un año muy bonito y que podíamos hacer un trabajo precioso y de poner al Móstoles donde yo creo que debe estar, que es en esa segunda B o segunda red, que es la categoría análoga, pues las cosas pues desgraciadamente no fueron como esperábamos. Pues, al cabo de los 2 o 3 meses, pues dejé el equipo, y bueno, y ese año pues tampoco se consiguió ese deseado ascenso, que luego se consiguió un par de años o 3 años después, más o menos. Bueno, a veces las cosas no salen, como tú dices, no siempre salen como uno quiere, pero supongo que el trabajo fue innegociable e inmejorable. ¿Sigues mucho el fútbol madrileño, Juanvi? Desde la lejanía, ahora en Inglaterra. No, estoy pendiente. O sea, vamos a ver, no puedo seguirlo porque no tengo tiempo material. Bueno, yo te pongo al día porque quiero que veas el buen trabajo que has hecho, al menos con algunos futbolistas. En tercera federación, en el grupo 7, tenemos al Ursaria, que va líder en solitario, por encima del RSC Internacional, y que es el Real Madrid C, y que lleva toda la temporada sin perder. No ha perdido ni un solo partido. Invicto. Sí. En ese RSC Internacional hay un jugador que tú conoces de sobra porque lo has tenido en el Rayo Majadahonda. Es Jorge Escobar. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juanmi? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estáis? Bueno, oye, ¿tú cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, de momento bien. Ahora, bueno, salí de una lesión que tuve un resbalón fortuito y se me enganchó la rodilla y bueno, finalmente no ha sido nada, así que nada, ya he recuperado. Este fin de semana me lo pierdo, que tengo 5 tarjetas por bocazas encima, así que bueno, bien, contento, estamos bien. Oye, ¿qué te parece? Juanmi Peinado, ¿qué aportó en ti? ¿Qué dirías de Juanmi Peinado? Bueno, pues yo, como te dije, yo coincidí con él tuve la mala suerte tan solo de coincidir con él 2 meses, porque yo marché cedido. Pero bueno, él me ayudó mucho. Yo en esa época era muy joven. La pretemporada, bueno, tuve al final por una serie de problemas. Yo salí cedido y él me ayudó mucho, estuvo muy encima, me ayudaba mucho. Sobre todo se preocupaba porque yo estuviera bien, que yo era muy joven, había gente de mucho nombre en el equipo. Y bueno, yo la verdad que siempre le estoy agradecido. Además, siempre que luego, después de que salí de Majadahonda, tiene algún problema o le he necesitado para lo que fuera, él siempre ha estado ahí y la verdad que es una persona que yo siempre estaré agradecido, Juanvi. Jorge, le recuerdo con muchísimo cariño. Es un chico que tiene un potencial, aparte es un chaval fantástico, tiene un potencial futbolístico muy grande. Es un centrocampista yo tengo mucha fe en él. Él es muy joven todavía y le quedan muchísimo camino por recorrer y muchísimas cosas grandes a hacer, estoy convencido. Además, él te hace es perseverar y creer en sí mismo, porque estoy seguro que él va a tener el premio al talento y a la capacidad que tiene. Y yo creo que es un jugador, yo desde luego de los centrocampistas, que a mí, como me gusta el fútbol, como entiendo el fútbol, siempre tendría en mi equipo. Y luego, como profesional, es un encanto de chaval, siempre pendiente de aprender, siempre queriendo estar atento para mejorar cosas, buen compañero, muy respetuoso, un chaval extraordinario. Todas estas cosas se las he dicho a él en persona. Y la verdad que es un chico al que yo le quiero un montón y que estoy seguro que va a conseguir ese premio a las condiciones que tiene, que son muchísimas. Ojalá. Digo, Jorge, que vaya cositas te dice el míster, ¿eh? Mira, si yo te lo he dicho, si al final yo estuve con él 2 meses y sé la clase de persona que es. Es verdad que mucha gente que yo conozco me ha hablado fenomenal de él, y luego, mira, yo lo pude comprobar y la verdad que yo encantado, y también me alegra verle dónde ha llegado, porque al final, cuando la buena gente llega hasta arriba, pues te alegras. Se lo agradezco un montón, y al final, y lo digo convencido, no por quedar bien y demás, porque es que creo que es así. O sea, los entrenadores lo único que somos ayuda para los jugadores. Lo más importante son ellos, y todo lo que conseguimos lo conseguimos por ellos, por su trabajo, por lo que hacen en el campo día a día, y
Y yo de verdad que la mayor satisfacción que uno tiene como entrenador es tener la sensación por lo menos de que el jugador sepa que yo le he querido ayudar. No sé si a veces lo consigo o no lo consigo, porque sería muy, muy ostentoso y pretencioso por mi parte el decir eso, pero es al final mi objetivo. O sea, yo recuerdo muchísimos partidos con muchísimo cariño, pero no ya por el resultado, que evidentemente ganas cosas y eso te da una alegría muy grande, sino por la sensación de felicidad que yo he visto en tus jugadores en el partido. O sea, esa sensación de ellos sentirse bien, sentirse fuertes, disfrutar jugando. O sea, eso para mí es lo más importante. Cuando tú logras eso, tus equipos ganan, porque ellos son muy buenos. Y al final consigues eso. Pero lo más gratificante para mí es eso. Y el objetivo mío es tratar de, en la medida de lo posible, intentar ayudarles en todo lo que pueda, para que el domingo ellos se sientan fuertes y capaces de resolver cualquier problema que les ponga un rival delante. Eso es el objetivo. Y si eso se consigue, pues cuando tienes la suerte de tener jugadores del talento y de la calidad de aquí mi amigo Jorge, pues lo normal es que ganes. Lo normal es que ganes, pero ganas por ellos. Ganas por ellos. Pues Jorge, muchas gracias por estar en este ratito con Juanvi Peinado. Muchísima suerte para las próximas fechas. A seguir así, estáis imparables. Enhorabuena por la temporada que estáis haciendo en Usaria. Muchas gracias, un saludo a todos. Un abrazo, Jorge. Un abrazo, mucha suerte, cuídate mucho. Pues vamos a hablar de esa etapa de Radio Majadahonda, mister. Cuéntanos cómo llegas allí y cómo fue aquella etapa con Iriondo. Pues la verdad que fue muy, muy bonita y muy gratificante, inesperada, porque yo con Antonio, Antonio es una persona muy, muy importante para mí, porque ya hemos hablado, fue el entrenador que me hizo debutar en tercera división cuando yo tenía 16 años, y luego nos hemos enfrentado muchas veces, él como entrenador, yo como jugador. Lo volví a tener también en el Carabanchel en una segunda etapa suya como entrenador, tuve la suerte de volver a tenerlo y luego nos hemos enfrentado como entrenadores y hemos tenido contacto, y yo le considero, bueno, más que un amigo, es personalmente una persona muy importante para mí, al que quiero muchísimo, y luego como profesional es uno de los entrenadores que a mí más me ha marcado y con los que más identificado me siento en cuanto a su manera de ver el juego y de sentirlo, sobre todo de sentirlo. Y bueno, pues él cuando asciende a segunda división en verano, yo estaba de vacaciones pensando que ese año no iba a entrenar, porque fue el año después de salir de Móstoles y al final pues no se había concretado ninguna cosa para poder empezar a entrenar, y me llamó para comentarme pues bueno, que si me apetecía estar con él de ayudante, de segundo entrenador, y bueno, pues evidentemente sin pensar nada le dije que sí, que para mí sería un honor. Y fue un año muy, muy, muy gratificante para mí a nivel de aprendizaje y de reciclaje y de ordenar muchas cosas en mi cabeza, porque al final yo siempre había sido primer entrenador, salvo una etapa la última etapa mía en el Real Madrid, donde soy entrenador del Juvenil B, pero también soy ayudante de Julen, como estoy ahora en el Castilla, pero siempre había sido primer entrenador. Y bueno, pues fue una manera de parar y bueno, pues de ver desde otro punto de vista diferente el mundo del entrenamiento y desde esa posición de ayudante, pues tratar de ayudarle a él en todo lo que él necesitara, que al final es la función del ayudante, el ayudar al primer entrenador, y el también ordenar muchas cosas y muchas inquietudes que yo tenía en la cabeza. Y fue un año, desgraciadamente no salió bien a nivel de resultados, porque no tuvimos, yo creo que el premio que teníamos que haber tenido, que era haber mantenido el equipo en segunda división, pero bueno, pues desgraciadamente pues nos faltó muy poquito. Pero a nivel de trabajo personal y de crecimiento profesional fue un año fantástico por estar con él y también por tener la suerte de conocer un club como el Rayo Majadahonda, porque es un club lleno de buenas personas y a los que les deseo también siempre lo mejor. Faltó muy poquito, además fue el año que jugasteis en el Metropolitano durante un tiempo, porque no podíais jugar por las instalaciones en Majadahonda en ese momento, pero en cualquier caso fue un año muy, muy, muy bonito. Quiero que veas esto, porque también, espero que lo escuches y que puedas recibir el mensaje, ha querido acordarse de ti Ernesto Galán. Hola Juanvi, quería darte la enhorabuena por la pedazo de trayectoria que estás teniendo, estoy muy feliz de que te está yendo tan bien. Y nada, cuando me han dado la posibilidad de participar en el día de hoy,
le estaba recordando con mucho cariño que es verdad que hemos coincidido en el Rayo Vallecano y en el Rayo Majadahonda, y han sido unas etapas, ¿no?, con madurez y que han sido muy bonitas. Pero una cosa que no se sabe, yo creo, es que hemos sido también compañeros de vestuario de cuando yo era un chavalín que estaba en juveniles, diría incluso hasta cadetes del Móstoles, y tú eras el portero titular del Tercera División, y que también hemos compartido vestuario. Así que nada, oye, mandarte un fuerte abrazo, ya te digo, sigue adelante con tantos éxitos y cuídate mucho, espero vernos pronto. Un abrazo. ¿Qué te parece, mister? Ahí tienes a Ernesto Galán, con el que coincidiste en el Rayo Majadahonda. Exacto, como jugador y como él bien dice, como casi compañero cuando él estaba empezando, porque estaba muy avanzado para su edad y subía algunas veces a entrenar con nosotros. Y bueno, alguna vez estuvo haciendo sesiones de trabajo con el primer equipo. Incluso en aquel año que fue el último mío, alguna vez que faltó el entrenador del Juvenil B, algún partido yo fui con ellos y él estaba de jugador en ese equipo. Y bueno, y luego sí es, como él dice, en Majadahonda ya como ayudante yo de Antonio y él como jugador, ya tuve la suerte de coincidir. Y en el Rayo, cuando yo estaba de entrenador del filial, estaba en el primer equipo. Un chaval fantástico que ha hecho una carrera estupenda y un tipo que merece mucho la pena, y la verdad que también me da muchísima alegría el poder verlo y escuchar sus palabras. La verdad que muy gratificante y otra alegría muy grande para mí. Y habla muy bien de ti, sobre todo el hecho de que, claro, te desea muchos éxitos los que estás teniendo, porque claro, él, cuando tú coincides con él, todavía no tienes ese exitazo que te vas al Sevilla y que ahora estás en el Wolverhampton. Ahí llega quizá la explosión ya de Juanvi Peinado, ¿no? En ese Sevilla, en ese Wolverhampton ahora, con la etapa de Julen Lopetegui. Sí, bueno, al final es el momento en el que tienes la fortuna de conocer el fútbol profesional y trabajar en el fútbol profesional, que es un poco el sueño de todos, ¿no? El sueño que persigues de niño como jugador y bueno, que yo pues no pude conseguir. Llegué a Segunda División B, muy, muy contento y muy feliz, como hemos hablado antes. Y bueno, ahora como entrenador, pues como ayudante de Julen, pues el disfrutar de la élite, del fútbol profesional al más alto nivel, y además ahora en la Premier League, que es una competición fantástica, y en los Wolves, que es un equipo, la verdad que muy grande, y antes en el Sevilla, que es uno de los grandes de España, pues la verdad que es para sentirse muy, 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 muy honrado y un privilegiado, ¿no? Disfrutando y saboreando de cada minuto, de cada instante, y la verdad que feliz, muy feliz. Oye, mister, llegas al Sevilla, haces una etapa maravillosa ahí con Julen, y ahora una nueva etapa con él fuera de España, en Inglaterra. ¿Cómo está yendo las cosas en la Premier? ¿Cómo está yendo las cosas en Inglaterra? ¿Cómo está yendo la cosa? Bueno, pues la verdad que por el momento muy bien. La verdad que llegamos en una situación compleja. Al final, cuando hay un cambio de entrenador y tú vienes a sustituir a alguien, es porque las cosas, por las razones que sean, no van como la propiedad quiere. Y bueno, la verdad que el trabajo con el equipo está siendo fantástico. Tenemos un grupo de jugadores de muchísima calidad, como todos los equipos de la Premier, por la verdad que todas las plantillas son plantillas de altísimo nivel y está todo tremendamente igualado. Y el grupo tiene una predisposición al trabajo fantástica, y bueno, pues con su esfuerzo, con su trabajo, pues poquito a poco han ido siendo capaces de conseguir victorias, y bueno, salimos de la última posición, que es la que encontramos el equipo cuando lo cogimos, y ahora pues estamos peleando por intentar poner la guindita al pastel de permanecer el año que viene en la Premier. No va a ser fácil. Es un reto que está siendo complicado, pero tan difícil como apasionante y emocionante el entrenar cada día, el preparar cada partido y el disfrutar viendo cómo el equipo compite. La verdad que muy felices. Es un reto precioso, sin duda. Yo tengo que hacerte una pregunta porque a nivel personal es una curiosidad también, y porque creo que además mucha gente se lo puede estar preguntando, ¿no? La gente que catáis otro tipo de ligas, ya sea la liga... la Bundesliga, la Liga italiana, el calcio, en este caso tú la Premier League, la Liga. ¿Qué es más difícil? ¿La Premier League o la Liga? ¿O qué liga es mejor? ¿La Liga o la Premier League? Nada, es una pregunta que para mí es muy difícil de contestar. Yo lo que te puedo decir es que son diferentes. Son dos ligas, dos competiciones completamente diferentes. Cada una
con sus características en función pues, de la cultura del país en la que se juega cada competición. Yo, los 4 años que he estado en la primera división, más el año que estuve con Antonio en Majadahonda en segunda, que la segunda división es una competición también preciosa y apasionante, pues puedo decir que es una competición tremendamente bien organizada, de máximo nivel, donde ganar cada partido era complicadísimo. Sí es verdad que, por ejemplo, en el Sevilla nosotros teníamos otro objetivo distinto al que tenemos aquí en los Wolves, porque era el intentar pues, entrar en competición europea, intentar entrar en Champions, y el objetivo era diferente, pero los rivales con los que peleabas para conseguir esos logros eran de máxima dificultad, y ganar cada partido era tremendamente difícil. Ahora en Inglaterra pues es 3/4 de lo mismo. Todos los equipos tienen un altísimo nivel. Sí es verdad que el nivel económico de la Premier pues es superior ahora mismo al nivel económico de la Liga Española, de los clubes españoles, y por esa razón seguramente el elenco de jugadores que hay aquí es diferente al que hay en España. Pero a nivel organizativo, a nivel de herramientas de trabajo, para poder preparar partidos y demás, que los que yo tenía en España y los que tengo en Inglaterra son diferentes, pero igual de válidos, con lo que me es muy difícil definir esta es mejor que otra. Yo creo que son diferentes y son 2 ligas de primerísimo nivel que tienen sus particularidades en función de la cultura de cada país. Oye, Juanmi, no te quiero entretener mucho más, porque fíjate que hemos empezado a día, se nos ha hecho de noche ya en la entrevista, así que imagínate el tiempo que llevamos. Pero sí que me gustaría preguntarte ¿qué sueños te quedan por cumplir? ¿O cuál es tu próximo sueño? ¿O cuál es tu sueño, Juanvi? Bueno, al final sueños todavía siempre tienes. Yo creo que mientras estás vivo al final siempre tienes cosas por hacer, y en la vida cualquier organismo que no crece muere. Entonces siempre tienes que estar dispuesto a mejorar y siempre tienes que estar dispuesto a conseguir cosas y hacer cosas nuevas. Pero sí que es verdad que, bueno, pues dentro de todas las ilusiones que uno tiene, sobre todo a nivel profesional, pues a nivel personal sí que me puedo considerar un privilegiado, soy una persona feliz y además plenamente con la familia que tengo, mis padres, mi hermana, mi mujer, mis hijos, familia política, todo. La verdad que me siento un hombre muy, muy afortunado y plenamente feliz. Y a nivel profesional, pues lo que trato es de disfrutar cada día, de intentar saborear lo máximo posible cada instante y cada día, porque nos pasamos en la vida en general y en el fútbol en particular deseando que lleguen cosas, preparando el entrenamiento para el próximo partido, preparando el partido para si ganamos otro y otro, conseguir una clasificación y con esa clasificación optar a otras cosas y demás. Y vamos siempre buscando conseguir, pero no disfrutamos del camino. Y yo hace mucho tiempo que me propuse pues disfrutar de cada entreno, disfrutar de cada partido, disfrutar de cada instante, porque no sé lo que va a pasar mañana, sé lo que va a pasar hoy, y a partir de ahí pues trato de intentar día a día pues que cada minuto que paso, en este caso en mi profesión, pues lo pueda saborear al máximo posible, y sabiendo que evidentemente que si hacemos bien las cosas y conseguimos que todo funcione bien, pues todo lo que va a venir va a ser bueno. Pero sobre todo eso, el seguir disfrutando cada día de mi profesión, de intentar cada día mejorar un poquito y, bueno, pues recorrer mi camino, el que sea, lo que me depare el destino, ¿no? Un camino precioso el que estás recorriendo y el que llevas y el que nos estás contando en esta gran entrevista, que evidentemente estamos descubriendo a Juanvi Peinado y recordando también su época en Madrid y ahora sus momentos tanto en Sevilla como en Inglaterra con esta etapa con Julen Lopetegui. Me hablaste una vez de aquella frase mítica que te dijo Iriondo, de lo importante y urgente. Cuéntaselo a nuestros telespectadores, que seguro que les va a gustar muchísimo. Sí, bueno, la verdad que es una frase que a mí la etapa de Antonio hemos hablado, a mí me ordenó muchas cosas, muchas situaciones que uno tiene, que cree que tienen que ser así, pero siempre hay alguien que te ordena todo y pone nombre a muchas de las vivencias que tú tienes. Y yo es una forma de vida que yo trato de llevar, que probablemente es el mayor cambio que yo he experimentado a lo largo de mi vida, los 50 años que voy a hacer, si Dios quiere, en junio, ¿no? Es que en la vida hay cosas urgentes, hay cosas importantes y hay cosas sagradas. Y bueno, las cosas urgentes son las cosas que tú tienes que resolver en tu quehacer cotidiano, y luego las cosas importantes y sagradas depende un poco del tiempo que tú quieres invertir. Las cosas importantes, pues lo que cada uno ponga en cada montoncito, pero son aquellas que requieren un tiempo
no se sabe cuánto, pero que cuando ese tiempo ha sido cumplido, ya has hecho lo que tenías que hacer, ya pasas a otra cosa. Y las cosas sagradas son las que no son, las que son limitadas, que no hay tiempo, que es lo que quieres hacer constantemente si pudieras. Entonces, bueno, pues al final cada uno decide, y es muy respetable, dónde pone las cosas importantes y dónde pone las cosas sagradas. Y bueno, al final, yo, por ejemplo, a lo largo de mi vida, el cambio más importante que te hagan los años es dónde colocas tu trabajo, el fútbol, que es algo que me apasiona y que me vuelve loco. ¿En qué que no enfermo, que ya lo he dicho antes. Enfermo no, porque no es una palabra que no me gusta y me gusta ser equilibrado. Y entonces, para mí, cuando empecé, lo sagrado era el fútbol, lo importante era todo lo demás, y ahora pues lo importante es mi profesión, que no quita para que yo le dedique 24 horas, 7 y que esté constantemente pensando y dándole vueltas a ver cómo y de qué manera y qué puedo hacer para ayudar a este jugador o qué tarea de entrenamiento, pero es importante. Lo sagrado es la familia, mi mujer, mis hijos, mis padres, mi hermana. Eso es lo sagrado y bueno, pues es una forma un poco de ordenar tus prioridades. Cada uno es libre de poner sus cosas en cada cubilete, como digo yo, todo es muy respetable, porque nadie tiene derecho a decirle a nadie cómo tiene que ser feliz. Y al final yo sí que creo que lo que tenemos que hacer en este mundo es intentar buscar la felicidad. Lo que pasa es que cuando dices esa palabra parece que suenas un poco a que vives en los mundos de Yuppie y que eso no tiene nada que ver con responsabilidades, y no es así. O sea, yo creo que cada uno todos tenemos muchos componentes y muchas facetas, y el sentirse a gusto con uno mismo y sentirse feliz en ámbito personal, profesional y demás es lo que es la esencia de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco cómo ordenas las cosas que te pasan, pues a mí esa frase me aclaró mucho esa forma de ordenar las cosas que te pasan en tu vida y bueno, pues es una cosa que trato que tengo claro, que ahora en este momento tengo claro, a lo mejor mañana no, pero hoy sí. Pues nos quedamos con esa reflexión y además me parece maravillosa, extraordinaria y por supuesto también una filosofía de vida. Juanmi Peñado, ha sido un enorme placer, ha sido un orgullo, diría yo, el poder entrevistar a un tipo como tú, a un entrenador a día de hoy tan cotizado y sobre todo también con tanto éxito, como ya nos han dicho Jorge, como nos ha contado también Ernesto Galán, como estamos viendo en el día a día. Y de verdad que es un privilegio para un periodista el poder entrevistar a un tipo como tú, Juanvi. Muchísimas gracias por estar en RFFM Play, muchísimas gracias por estar en este Madrileños por el Fútbol. Te deseamos muchísima suerte en esa etapa con el Wolverhampton y en la Premier League. Y ojalá también, muy prontito, porque será también muy buena señal, verte por aquí de nuevo en Madrid, en algún equipo, entrenando a un madrileño. Nada, pues yo al contrario, muy honrado y muy agradecido de corazón, porque ya son 4 años fuera de Madrid y yo soy madrileño y yo me he criado en esos campos, me he hecho un hombre jugando al fútbol desde pequeñito en esos campos de la Comunidad de Madrid y soy madrileño. Y bueno, pues cuando estás tanto tiempo lejos, pues hombre, siempre se te queda la cosilla y te gusta que sepan que eres de allí, ¿no? Y que, oye, que estás trabajando fuera y que ahora en Sevilla o en el extranjero, pero que yo soy de allí, yo soy de la Real Federación Madrileña de Fútbol y ahí es donde me he realizado y donde he crecido, ¿no? Entonces, bueno, pues os agradezco mucho esta oportunidad, me he pasado un rato fantástico y os estoy muy agradecido y ojalá pueda volver pronto al pueblo y a seguir haciendo lo que más me gusta en casa, aunque estoy aquí muy bien y como hemos hablado antes, es disfrutar del momento y del instante, no sé lo que deparará, pero la verdad que ha sido un rato fantástico y el que se siente agradecido de corazón soy yo. Aquí me tenéis para lo que necesitéis. Muchísimas gracias, Juanmi Peñado, de verdad, por estar en RFFM Play. Y ojalá algún día estés aquí en la selección madrileña, que a lo mejor, oye, las 7 estrellas también necesita formadores importantes, ¿eh? Será un honor. Muchas gracias. Juanmi, muchísimas gracias. Un abrazo. Pues ha sido Juanvi Peinado, nuestro protagonista, nuestro madrileño por el fútbol. La semana que viene con más protagonistas, con más invitados aquí en RFFM Play. Saludos y muy buenas noches.